Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? Ayúdame con esto. ¿Qué hago con los 3 pesos pesados que nos van a acompañar los lunes? ¿Mantengo el usted por los cargos que ocupan y ocuparon o paso al tuteo para crear clima, como con el resto de analistas de Hora 25? ¿Mantienes el usted con los demás colaboradores? No. Entonces yo creo que hay que tratarlos como a mí, como al resto. Aprovéchalos un poco más, explótalos un poco más, porque tienen mucha mejor información que nosotros, pero tutealos. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿O vosotros cómo lo veis? No sé. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Yo soy muy del usted. Sí, porque creo que no genera distancia, pero siempre genera un poco de formalidad, de respeto entre uno y otro. A mí el usted me gusta, yo lo practico bastante. José Manuel García Margallo, buenas noches. No, yo soy muy del tú. Empezamos bien. Vamos, yo me acomodo como es normal a las reglas del juego que establecéis, pero yo me voy al tuteo con cierta facilidad. Pero en fin, si queremos tratarnos de usted, como el Consejo de Ministros, supongo que también nos tratabais de usted y por el cargo, pues podemos hacerlo así. Pero vamos, a mí me gustaría que me tratases como si fuera normal. ¿Qué opina Pablo Iglesias? ¿Qué le gustaría a él? Yo soy muy del tuteo, pero recuerdo la primera vez que me reuní con Carmen en su despacho después de la formación del gobierno de coalición, que me dijo: vicepresidente, a partir de ahora yo te llamo vicepresidente y tú me llamas vicepresidenta. Y cada vez que la veo me sale vicepresidenta cuando la veo. Luego hay anécdotas en la otra dirección. La primera vez que me reuní con el rey le pregunté de tú o de usted y fue muy majo y dijo no, de tú. Y desde entonces siempre nos hablamos de tú, así que como tú mandes, Aimar. Pues tú siempre vas 3 pasos por delante. Yo en mi vida he tratado al rey de tú. Yo lo pregunté, entonces él me dijo de tú. Y fíjate que al rey yo creo que le he conocido cuando estudiaba en San Sebastián. O sea, que era muy niño. Y luego, bueno, por cierto, yo estudié en el mismo colegio, en los jesuitas de San Sebastián. Unos años más tarde, ¿no? Sí, algunos. Es verdad, San Ignacio de San Sebastián. Señores, empieza el Ágora de Hora 25. ¿Qué les ha llevado a decir que sí? ¿Por qué creen que es importante estar aquí los lunes por la noche en la radio escuchando, debatiendo, con una posición, entiendo, de permeabilidad intelectual ante los argumentos que el resto pueda poner sobre la mesa? Primera reflexión, Pablo Iglesias. Por 2 razones. La primera, los medios de comunicación son los que determinan, los que ayudan, los que dan marcos para pensar a miles de personas, a millones de personas, y cualquiera que tenga una vocación política, de transformación social, tiene que comprender que lo que escuchamos, lo que nos enseña a pensar, lo que nos forma es determinante para que haya cosas que puedan cambiar. Si los cambios no se operan en la cabeza de la gente, es muy difícil que después se trasladen a la materialidad. Y en segundo lugar, porque esta tertulia era una oportunidad de hacer algo que fuera distinto. O sea, yo creo que cuando habéis querido contar con nosotros, buscabais huir del griterío, huir de la agresividad. Digamos, yo creo que los 3 estamos comprometidos para que esto no se parezca a una sesión de control. Eso no es algo que necesariamente hable bien de la situación política en España, pero yo creo que es enormemente atractivo poder razonar y poder dialogar con gente que piensa diferente de una manera distinta a la que es habitual, tanto en los terrenos parlamentarios como en los terrenos mediáticos habituales. José Manuel García Margallo. Mira, yo te voy a confesar que yo tenía una cierta nostalgia por un programa mucho más antiguo. Yo soy de una generación, 2 generaciones más que Pablo y una que Carmen Calvo, que se llamaba La Clave de Balbín, en que nos reuníamos y efectivamente se hablaba con cierto sosiego, tenías tiempo para poner tus ideas, escuchabas a los otros, cosa que no ocurre en el resto de las tertulias. Y yo creo que quien ha entendido eso muy bien ha sido Pablo Iglesias. Pablo, en uno de sus libros, dice que los españoles no se apuntan a un partido político, se apuntan a una cadena de televisión. Y habla luego, ya citando a Laclau, que eso ya hay que saltárselo con cierta rapidez, el tema de la hegemonía cultural. Y yo creo que en estos momentos en que estamos en una verdadera encrucijada en el mundo, en Europa y en España, nada es como era. El conducir con luces largas es muy saludable y la gente puede, de verdad, entender más cómo entendemos nosotros lo que está pasando. La importancia de estar aquí, de compartir este debate a 3. Carmen Calvo.
Yo tengo una posición personal y otra más colectiva. La personal es que hace ya mucho tiempo que me di cuenta que estar en un cargo público te suministra un aprendizaje personal, intelectual, privilegiado. Y que al final, cuando ese capital lo vas acumulando a lo largo de los años, no te pertenece enteramente a ti. Porque te lo han otorgado los ciudadanos, te lo ha otorgado un sistema en el que tú representas, trabajas y estás en el servicio público. Y siempre pensé, recuerdo cuando volví otra vez a mi aula, que le decía a los alumnos, creo que tengo un plus de obligación con todos ustedes de lo que he aprendido, compartirlo y trasladarlo, porque creo que no me pertenece a mí. Yo he venido con ese ánimo. Lo que haya podido acumular a lo largo de los años, viendo lo que se suele decir en las tripas de las instituciones, del Congreso, por supuesto, del Gobierno, de un gobierno autonómico, de Andalucía, todo eso tiene que estar a la disposición de una cierta pedagogía de la complejidad de un sistema que es de equilibrios y de preciosismo. La democracia definitivamente es un sistema preciosista de elementos y de matices muy sutiles. Si vamos a brocha gorda, corremos el riesgo, evidentemente, de hacerlos desaparecer. Y luego, claro, comparto con mis dos compañeros que se nos ha convocado para pensar antes de hablar, para convocar a una cierta injundia de las cosas que ocurren en nuestro país, porque en este país casi nunca te encuentras a nadie que diga, no lo sé, lo tengo que pensar, todavía yo eso no lo he pensado. No, hablamos y soltamos una opinión. Tú te oyes tu opinión cuando la estás soltando. Yo creo que eso, si podemos modestamente contribuir a que no sea tan así, estará bien. Yo estoy por eso. En la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, en la España de 2021, ¿qué es ser patriota? Margallo. La cosa es que muy simple, es el amor a la patria. Y sin patriotismo no se puede hacer política. Eso lo decía muy bien el general de Gaulle, que en sus memorias de guerra empieza con una frase que es antológica. Dice, yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia. Me la dictan tanto la razón como el corazón. Es una emoción, es un sentimiento y es lo que te mueve a entrar al servicio público. Si no, te haces director financiero del Corte Inglés o vicepresidente de Iberdrola. Que te contaba una anécdota sobre qué es el patriotismo. Yo tuve mi primer ministro, en Cultura, por cierto, tenía 29 o 30 años, fue Pío Cabanillas. Y él tenía siempre un aire muy distante, muy socarrón para tocar los temas, hasta que un día en una comida me dijo, yo solo he cometido un error en mi vida. Dije, ¿cuál? Y me dijo, creer que a Franco le importaba España más que a mí. Y me pareció impresionante. Y luego hay otra anécdota que les va a gustar a mis colegas, porque Carmen y yo estamos con los nietos y Pablo está con los niños. Yo cuando renové el juramento a la bandera en 1990, la milicia era universitaria, permitían jurar a los familiares. Tenía un hijo mío que se llama Jaime, que tenía 5 años. Y le dije, ¿tú quieres jurar bandera? Y entonces me dijo, ¿eso a qué me compromete? Y dije, a dar tu vida por España. Y entonces me dijo, ¿lo puedo pensar? Y vino y dice, de acuerdo, voy a jurar. Y es una foto que está en esos libros que les regalo a mis colegas que nunca leen, aunque debían ser de lectura obligatoria en las escuelas. Una foto con el niño levantando los brazos y cogiendo la bandera, saliéndose la camisa porque no llegaba. Pues eso es el patriotismo. Habéis hablado, Mari Carmen, de la Constitución italiana, que es explícitamente antifascista, de una prohibición formal de que hubiera formaciones políticas herederas del partido fascista, pero en Italia uno de los partidos históricos de su sistema político era el Movimiento Sociale Italiano, con Almirante, después con Gianfranco Fini. Gianfranco Fini gobernó con Berlusconi en Italia, quiero decir, fascistas con representación parlamentaria y partidos legales en Italia ha habido siempre. Semur tiene algo, yo creo que novedoso, es para que los oyentes lo entiendan. Es como si Jiménez Los Santos se presentara a las elecciones. Eso es Semur. Y, digamos, eso tiene que ver con su capacidad de arrastre, su capacidad de provocación mediática. Digamos, es una figura política de un tiempo en el que los medios de comunicación construyen las figuras políticas y la diferencia entre líder de opinión y líder político se diluye. Y eso es un fenómeno muy interesante de lo que representa Semur. El problema de la ilegalización. Se dice, en Grecia ha sido ilegalizado Amanecer Morado. Amanecer Dorado.
ha sido ilegalizado por asesinos, porque se han probado sus vínculos con el asesinato de Pablos Fisas, el rapero, y se ha probado básicamente que era una organización paramilitar dedicada a delinquir y a organizar atentados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que perseguir los delitos. Cuando hay organizaciones paramilitares que asesinan, que matan, o cuando hay discursos del odio que incumplen el Código Penal, esto se tiene que perseguir. Pensar que el mecanismo de las ilegalizaciones de las formaciones políticas va a servir para frenar el fenómeno del fascismo, de la extrema derecha, creo que es miope, porque en los sistemas con libertad de reunión y de asociación hay muchas vías. O sea, es como, os acordaréis de Nescafé. Nescafé, por las siglas, no está solo camarada, arriba Falange Española. Es decir, puede haber 1000 nombres del que se doten los grupos de ultraderecha para participar en la vida pública y presentarse a las elecciones, o podrán renunciar hipócritamente a algunas de sus ideas. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede delegar ni en los jueces ni en el legislador el combate del fascismo y el combate frente a la extrema derecha. Y aquí, y con esto termino, creo que es muy importante entender la lección fundamental de la República de Weimar, de Italia y de España. El fascismo no hubiera existido si la derecha no le hubiera abierto las puertas. No habría Hitler sin Hindenburg y sin von Papen, no habría fascismo en España sin la Iglesia Católica, y Mussolini no hubiera sido quien fue sin el apoyo de los monárquicos italianos. Y eso sí creo que es una lección muy interesante para entender dónde está el peligro en la actualidad. Pablo, yo no quiero citas, no la tengo aquí literal, pero tú recoges una cita de Monedero que impugnas la transición democrática diciendo que fue una pura operación de maquillaje para salvar los intereses financieros y económicos que querían entrar a la Unión Europea. Te lo traeré, me parece que es la segunda transición. La transición en contra de la fuente. Y luego tu filosofía es una enmienda a la totalidad a lo que significó la transición y lo que llamáis el régimen del 78, empezando por la autodeterminación, que es contraria al artículo 2, la república, que es contraria al artículo 1, que habla de una monarquía parlamentaria, lo que es la economía intervencionista. Tú tienes una filosofía que no es la que responde a la transición, y lo que explicáis siempre es que los que hicimos la transición, porque yo fui diputado constituyente, no pudimos ir lo lejos que nos hubiese gustado porque estábamos tutelados por los sables, y que ahora ha llegado el momento de empalmar con la legitimidad republicana, saltándose este periodo medio pensionista que de la transición del régimen del 78. ¿No os gusta el régimen del 78? No, contestadnos no. A ver, un segundo, que se ha levantado Carmen Calvo. Se ha quedado helada de los comentarios que hace Pablo. Nos matan de frío. Tenía frío, iba con una chaqueta. El monopolio de las eléctricas hace que en la cadena SER todos los trabajadores están con jersey. De repente, no pueden pagar la luz. El aire acondicionado. Venga, ahora 25, seguimos. Calvo. Lo traigo roto, ¿no? Señora Calvo, nos sorprendió muchísimo anoche a muchos saber que se lleva usted tan bien con Iván Redondo. Muchas veces ha planteado, yo lo he leído incluso en medios de comunicación, y yo tenía una amistad con Carmen Calvo, por ejemplo. Y lo único que te puedo decir de Carmen Calvo es que es una de las personas de las que más he aprendido, que siempre me ha respetado en mi esfera, yo en la suya. O sea, que usted también se sorprendió de saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo. Pues sí. Y no va a decir nada más. Y luego que si Frente Amplio, pues aquí sí porque que, yo he tenido con él una sí relación estrictamente profesional. Bueno, estrictamente o sea que muy amigos no eran, ¿no? Oye, pero vamos a terminar con las viviendas. Aunque la gente a veces, mucha gente no hace la distinción. Una cosa es la presidencia del gobierno y otra cosa es el ministerio de la presidencia, que está para el apoyo del presidente, pero el presidente tiene su gabinete, como es lógico, ¿no? Y en ese sentido es verdad que yo sabía cuál era mi espacio como ministra de la presidencia, como vicepresidenta única y luego vicepresidenta primera, y en ese sentido es verdad que cada cual ha operado en su espacio. Pero dígame, ¿le sorprendió la entrevista de anoche? Porque qué suerte, la de Redondo, de haber estado al margen de todas las decisiones que salieron mal. Pues ya le digo yo, él no sabía nada de las elecciones de Madrid, de la moción de Murcia, de la repetición electoral del 19 y del mini pasillo con Biden. Él de todo aquello estaba al margen, no tuvo nada que ver con todo aquello. Pues es que yo no la he visto, la entrevista. Bueno, vaya por Dios. Vamos a ponerle al programa el punto y 20. Yo estoy convencido que los oyentes de El Ágora se acuerdan de la discusión que tuvimos aquí hace solo una semana. Yo expliqué dos propuestas. Una, limitar los precios.
Limitar es verdad que puede ser un verbo más ideológico, pero seguramente los oyentes lo entienden mejor que topar, que estará todo el mundo en su casa buscando en el diccionario el verbo topar, que significa básicamente poner topes, limitar el precio. Expliqué esa propuesta y expliqué la propuesta de regular los beneficios caídos del cielo, que además se contienen en el acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hace una semana esto no se podía y se decía que esto era incompatible con la legislación europea. Esta semana sí se puede. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que mucha gente va a entender que es bueno en una cultura de coalición que haya debate, incluso que haya cierto conflicto en el seno de un gobierno, porque eso sirve para que algunas cosas cambien. Lo que hace una semana no era posible, esta semana ya sí es posible. Y esto anticipa otros debates que va a haber sobre algunas cuestiones que ahora no parecen posibles. Ahora parece que no es posible subir el salario mínimo. Cuando diga que veremos cuando se sube el salario mínimo. No ha sido fácil ni posible ninguna de las veces que se ha subido, o lo que puede ocurrir con la regulación de los alquileres o con la legislación de la vivienda. Entonces creo que es enormemente pedagógico que la gente que nos está escuchando recuerden, que además lo tenéis en la página web de la cadena SER, lo que dijimos hace una semana y la realidad en la que estamos en esta semana de aquí. Hay que celebrarlo, creo que es una magnífica noticia. Es bueno que el gobierno finalmente tome esa decisión. Yo he estado hablando a lo largo del día, tanto con Yolanda como con Yone, como con Nacho Álvarez, que han estado en negociaciones muy intensas para que esto fuera posible, y creo que esto revela que la cultura de la coalición sirve para lograr cosas que cuando no hay coaliciones son imposibles siempre. Le doy la palabra ahora. Piensa que el PP hace bien intentando que Ayuso no se quede con todo el poder del PP de Madrid, o si es de los que piensa, como Esperanza Aguirre ha dicho hoy, que en Génova hay niñatos y chiquilicuatres que están intoxicando contra Ayuso. Mire, hemos hablado de Cataluña y la comunidad que no he dedicado un solo segundo de este día a un asunto que ni siquiera está planteado. El Congreso se planteará cuando toque y realmente... ¿Pero Ayuso cuenta con su apoyo, sí o no? Pues difícilmente, porque yo soy militante del Partido de la Comunidad Valenciana. No hemos comentado nada de Enrique López, ¿eh? Enrique López, que sabíamos que era verde con asas, pero ayer lo dejamos para la semana que viene. Lo dejamos para la semana que tenemos una noticia de última hora. Que tenemos una noticia de última hora. Señora Calvo, un segundo. Tenemos una noticia de última hora y es que El País está publicando que Vargas Llosa utilizó una sociedad en un paraíso fiscal. Acaba de salir en los Pandora Papers. Hay que votar bien. Sí, en los papeles de Pandora. El Nobel de Literatura figuró en 2015 como titular de una sociedad en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, según esta documentación que están manejando El País y La Sexta, para gestionar el dinero de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. Según la agencia literaria que se encarga de representar a Vargas Llosa, él no residía ni en España ni en Perú en ese momento, y cuando ya se hizo residente fiscal aquí en España, en 2017, la cartera de inversión ya estaba a su nombre. Cobraría buenos alquileres por esas propiedades inmobiliarias, seguro, y además de cobrar buenos alquileres no se le podían regular, y además de eso no pagaba impuestos, y además de no pagar impuestos con todo el dinero que ganas por un premio, das lecciones a los ciudadanos de cómo tienen que votar, diciendo una cosa muy clara: la democracia está muy bien si la gente vota lo que digo yo, si no ya la democracia deja de valer. Yo no quiero hablar de quién es, en ese sumar tiene que estar en Más País de Rejón, ¿no? Yo creo que no hay que cerrarse a nadie y que además hay que decir las cosas claramente. Ojalá los compañeros de Más País quisieran sumar para que construyéramos juntos un frente amplio. Creo que hay algunos que no están por la labor, pero estoy convencido que a lo mejor Yolanda es capaz de convencerles. Y al mismo tiempo sectores de la sociedad civil que no están organizados en partidos, gentes que vienen del municipalismo, gentes que quieren recuperar la ilusión por la política y que precisamente esas nuevas formas femeninas les pueden hacer que se acerquen y que a lo mejor no se hubieran acercado si hubiera estado yo al frente. Tiene que haber espacio para todos, respetando al mismo tiempo que si no es posible, pues habrá que seguir caminando. Yo creo que hay que tender la mano siempre. Pero si finalmente hay otra fuerza política que te dice, mira, es que a mí no me interesa ir contigo y muchísimo menos detrás de ti, podemos tener una relación compitiendo electoralmente, pues tampoco hay ningún problema, pero yo creo que Yolanda debe intentarlo y creo que puede conseguir muchas cosas. Y hay alguien que ha tenido hoy un día peor que el de Pablo Llarena, y es los dueños de WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿Cómo vivimos sin WhatsApp?
Bueno, iba a preguntarle a Iglesias, pero claro, él vive con Telegram. Claro, así como pues con esa distancia irónica de decir, todavía hay gente que usa WhatsApp. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Anonymous is trending topic, parece que puede ser un ataque, parece que hay webs de bancos que tampoco están funcionando, entonces parece que no es simplemente que se haya caído WhatsApp, sino que puede haber más cosas detrás. Creo que hay que ser prudentes y esperar a ver lo que ocurre. Si es un ataque, hablamos de una cosa muy seria. De momento, ¿cómo es nuestra vida sin WhatsApp, Calvo? Pues, ¿ha habido alguien ya que se ha tirado por la ventana o algo? ¿Tenéis noticia? Porque habrá gente completamente desubicada, ¿no? Es que estamos tan acostumbrados a estar entrando y saliendo del WhatsApp. Complicado, ¿no? Complicado. Margallo, ¿cómo lo lleva? Que llevar algún tipo de pregunta más profunda. Pues mira, yo mejor que todos vosotros, porque por una coincidencia, como ves, llevo unas gafas de sol porque me han operado de un ojo y por tanto no podía utilizar WhatsApp. O sea que puestos a elegir un día que se cayese era el mejor día. Pero operado del ojo y con gafas y todo, pero aquí dando el callo, ¿eh? Yo soy un profesional, Aymar. Que esa es la clave de todo esto. Esa es la clave de todo Pablo esto. Iglesias. Eso es. Y un gran alivio del gobierno de no tener aquí a Puigdemont, porque le crea un problema para apoyar. Pablo Iglesias, venga, Pablo Iglesias. Pues te diré que no. Te diré que no. Estáis y es evidente que como con los indultos. No estoy en el haya gobierno, paz, no voy a hablar. A ver, yo creo que... Pablo Iglesias poniendo paz entre el PSOE y el PP. Sí, esto es pentecostés. Está bien. De Pau Gasol, porque se ha retirado. O sea, yo creo que hay que hacer justicia a Marc. El único jugador de baloncesto que, al igual que Pau, ha estado en All-Star de la NBA es Marc Gasol. El único que ha ganado un anillo es Marc Gasol. Además, junto con Rudy, es el único jugador español que ha ganado 2 veces el campeonato del mundo. Es alguien que en su manera de ser solidario ha hecho lo que prácticamente ningún deportista se ha atrevido, subirse a un barco de Open Arms y rescatar a migrantes. Y el último dato, que a mí me parece definitivo si se confirma: Pau volvió a jugar en el Barça, uno de los mejores equipos de Europa, jugó la final de la Euroliga, ganó la final de la ACB, y si Marc vuelve es para jugar en el Girona, en la segunda división, en la LEP Oro, para ver si el equipo puede ascender. O sea, yo creo que Marc Gasol merece ser reconocido como pues desde luego el segundo mejor jugador de baloncesto de toda la historia de nuestro país y desde luego el primero en valor y compromiso. Es una historia. Ahí queda eso.